Hace unos minutos salimos ya de dos reuniones. Está con nosotros el licenciado Adín Maldonado, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. En este momento vamos a escuchar lo que nos dijo el día de hoy allá todos los que estuvimos presentes. Entonces, por favor, recibamos con un fuerte aplauso aquí al presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Por favor, licenciado. Ya le hicieron saber las peticiones a la Comisión de Finanzas, y la Comisión de Finanzas desde hace más de 15 días viene trabajando en los temas que a ustedes les interesa, que es especialmente los artículos que están haciendo que las obras que a ustedes les interesan en sus departamentos se puedan ejecutar y se puedan finalizar. Nosotros como diputados tenemos la obligación de hacer legislación que haga fácil la ejecución del gasto, para que el Ejecutivo no tenga ninguna excusa de que no va a hacer la obra, ¿verdad? Entonces es compromiso, tanto los diputados acá presentes como de mi persona, hacer la presentación de la iniciativa de ley para que sea conocida hoy en el Congreso de la República y que se pueda ser aprobada en los próximos días. Agradecerle a cada uno de los integrantes de la gremial de transportistas que desde las 3 de la mañana, 2 de la mañana han salido de cada uno de los municipios y para estar el día de hoy a partir de las 8 de la mañana frente al Congreso, en donde se tuvieron las primeras 2 reuniones. Gracias a Dios, la primera que se tuvo con el señor ministro de Comunicaciones, los directores del Fondo Social y otras autoridades ahí presentes, pues se logró, si bien es cierto, algunos adelantos, aclarar algunas situaciones que estaban estorbando el desarrollo de estos proyectos. Posteriormente nos trasladamos a una reunión con el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, en donde de la misma manera le pedimos el apoyo principalmente para derogar o hacer las modificaciones necesarias en cuanto al artículo 100 de la ley de contrataciones, del presupuesto, perdón, de la Nación. También ahí se nos hablaba del artículo 97, creo que son 2 artículos que estaban estorbando prácticamente la ejecución de proyectos en todo el departamento del Quiché. Sin embargo, se logró el consenso de las dos, ahí sí que los 2 partidos más fuertes a nivel nacional, para que ellos puedan brindar el apoyo y poder hacer la derogación o la modificación de estos 2 artículos que van a beneficiar al final a todo el departamento del Quiché. Y hoy pues estamos ya nuevamente aquí en el Ministerio de Comunicaciones, en donde el ministro nuevamente nos aclaró el estatus actual de algunos proyectos, en donde pues se nos hizo ver que ya está a punto ya está en el sistema el proyecto, la finalización del proyecto hacia San Andrés Cabajá, en donde tenemos un poco de problemas, es en el proyecto de Santa Cruz de Quiché hacia Patsité, tomando en cuenta que se creía que existía una planificación, pero la planificación que se tenía anteriormente era de pavimento. Este proyecto ya lo tenía adjudicado una empresa con anterioridad, empresa que nunca desistió del mismo. Entonces, para poder retomar este proyecto se tuvo que cambiar a un proyecto de asfalto. Lamentablemente no se tiene esta planificación, sin embargo se va a retomar lo que es el tema de planificación de esto y el compromiso del señor ministro, que al igual se lo pedimos al presidente de la Comisión de Finanzas para que los fondos o el presupuesto para este proyecto sigan dentro del mismo. Eso significa que queremos que esté durante estos meses, y si este proyecto no se finaliza, no se inicia, no se culmina, pues que los fondos o el presupuesto continúe para el 2018. Al proyecto de San Andrés Cabajá, pues el ministro hizo hace unos minutos aquí el compromiso con todos nosotros de que de aquí a 8 días van a dar ya el primer paso del cambio, de un cambio que tienen que hacer ahí por ciertos problemas que hubieron con la empresa pasada, y esperamos pues que ya empiecen a caminar ya las bases de licitación de ese proyecto. Y en cuanto a Patsité, pues hubo un error ahí con los planos que se tenían antes. Pensaron ellos que eran planos de asfalto, y ahorita van a reiniciar, tenemos que esperar, pero la verdad es de que el día de hoy logramos que podamos nosotros coordinar de una forma directa ya con la viceministra de Comunicaciones. Se lo pedimos al ministro, pues él gustosamente aceptó que la ministra sea la persona que nos guíe, que le dé acompañamiento a estas obras, y esperamos que realmente de aquí en adelante ya empiece a caminar todo, que empiecen a darse todos los pasos de las bases de licitación, del estudio que se tiene que hacer con Patsité, y que realmente pues logremos que haya consenso
del Congreso de la República para que ese artículo 100 sea reformado y que podamos ya estar visitando aquí al Congreso para que aceleren los pagos respectivos con la empresa que se tienen en la bifurcación de Santa Cruz de Quiché a San Antonio y Lotenango y de Santa Cruz de Quiché al municipio de San Pedro Jocopilas.